El oficial ni siquiera terminó la frase, cuando empezaron a temblarme las manos. Señorita Hale, encontramos a 2 menores sin supervisión. Dicen que usted es su tía. Me quedé congelada, porque yo ya había dicho que no. No estaba disponible para cuidarles. Había sido clara, firme, harta de ser el plan de respaldo de la familia. Pero mi hermana mandó a Lily y Theo en un taxi a mi domicilio de todos modos, solo que el chofer se fue al lado equivocado de la ciudad. Para cuando llegué a la estación de policía, los dos estaban temblando, con la cara empapada de lágrimas, abrazados el uno al otro, como si el mundo se hubiera acabado. Y 3 días después, ocurrió algo mucho peor. Me llamo Juniper Hale, y durante casi toda mi vida me fueron moldeando para ser la que le facilita las cosas a todo el mundo. En nuestra familia, Serena, la hermana mayor, era la hija estrella, como si fuera el hijo que todos hubieran querido. Todo giraba alrededor de ella. A ella le tocó la recámara luminosa de arriba. A mí me dejaron el cuarto húmedo de la esquina, en la planta baja. A ella le pagaron clases particulares. Mi fondo de beca, misteriosamente, se destinó a cubrir sus necesidades de universidad privada. Y cada vez que preguntaba por qué, mi madre, Leonor, suspiraba como si yo estuviera exagerando. La familia se sacrifica, Juniper, sé comprensiva. La comprensión se volvió toda mi personalidad. No importaba que yo hubiera construido una vida propia en la Ciudad de México, trabajando como analista financiera, viviendo en un pequeño departamento, en una calle tranquila cerca del río Churubusco, armando rutinas que sí tenían sentido para mí. A los ojos de mi familia, yo seguía siendo la que tenía que doblarse. La única excepción, la única parte de mi familia que nunca se sintió complicada, eran Lily y Theo. Eran hijos de Serena, pero de alguna forma se volvieron míos en todo lo que realmente importaba. Lily, con sus ojos tranquilos, que parecían de alguien mucho mayor. Theo, con la manera en que se colgaba de mi mano, como si confiara en mí más que en la gravedad. Siempre que me visitaban, yo me agachaba a su altura, les amarraba las agujetas, les servía sopa caliente, les leía cuentos. Me miraban como nadie más en mi familia me había mirado jamás, como si yo fuera un lugar seguro. Tal vez por eso dolía tanto ver cómo Serena los trataba como accesorios de su estilo de vida, dejándolos conmigo a última hora para poder desaparecerse un fin de semana de spa o irse a una cata de vinos. Me mandaba un mensaje con 1 hora de anticipación, a veces menos. Sé buena tía, no lo hagas complicado. Ya sabes que Marco está ocupado. Y casi siempre yo reacomodaba todo, cancelaba cenas, posponía pendientes, me desvelaba trabajando cuando ellos ya estaban dormidos. Pero este año, algo dentro de mí cambió. El cansancio dejó de ser solo físico. Se volvió una especie de erosión emocional. Estaba harta de que solo me necesitaran cuando a alguien más le convenía. Así que, cuando Serena llamó un jueves por la tarde, mientras yo estaba a la mitad de la preparación de una ponencia en un congreso que llevaba meses organizando, dije que no. Tranquila, racional, como una adulta. Busca a otra niñera, Serena. No estoy disponible este fin de semana. Hubo un segundo entero de silencio de su lado antes de que me soltara entre dientes. Eres egoísta, ¿sabes? Luego colgó. Por primera vez en mi vida no fui detrás de ella. No me disculpé. No suavicé el límite. Y aún así, en ese silencio extraño que siguió, algo inquietante se me metió al cuerpo. No sabía nombrarlo, pero se quedó en la base de mi columna como una advertencia. En mi familia, el no nunca fue una respuesta que Serena aceptara. Lo escuchaba como un reto, como un insulto. Yo solo no sabía hasta dónde iba a llegar para demostrar que seguía teniendo el control. El fin de semana llegó más frío de lo que esperaba, de ese tipo de mañana fresca en la que la ciudad parece a medio despertar, envuelta en una capa delgada de neblina. Puse a hervir café, abrí la laptop y repasé mis diapositivas para el congreso. Debería haber sido un sábado normal, silencioso, intencional, mío. Al menos eso creía. Al otro lado de la ciudad, Serena hacía la maleta para su escapada de fin de semana. No conocería los detalles sino hasta mucho después, pero ahora puedo imaginármela, aventando vestidos a una maleta, corriendo por la casa mientras Lily se quedaba en el pasillo, abrazando su mochila. ¿Vamos con la tía June?, preguntó Lily. Serena apenas la miró. Sí, ella va a estar, pero súbete al carro, Lily.
Theo, todavía medio dormido, apretaba su peluche de dinosaurio contra el pecho mientras Serena los subía al taxi. Escribió el nombre de mi calle en un papel doblado, solo el nombre, nada más. Sin número exterior, sin colonia, sin indicar que era del lado poniente de la ciudad, no del oriente. Para ella, seguramente no importaba. Yo siempre recogía los pedazos que ella dejaba tirados. Asumía que siempre lo haría. De vuelta en mi departamento, no supe nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, nada que insinuara que había hecho algo irreversible. Me puse un blazer, revisé la hora y repasé mentalmente algunos puntos de mi exposición. Fue entonces cuando sonó mi celular. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me dio un empujón. Contesté. ¿Señorita Hale? ¿Sí? Le habla el oficial Blake, de una estación de policía cerca del río. Tenemos aquí a 2 menores, Lily y Theo. Dicen que usted es su tía. La taza se me resbaló. El café se derramó por todos lados. ¿Cómo que los tiene ahí? ¿Se supone que están en su casa? Los dejó un taxi en un edificio sobre río Churubusco. Edificio equivocado. Los encontraron solos, alterados. Una vecina llamó al número de emergencias. Ya no pude escuchar el resto por encima de los latidos en mis oídos. Agarré las llaves, apenas recordando cerrar la puerta. El trayecto en taxi se sintió interminable. Cada semáforo en rojo era un castigo. Cada vuelta me apretaba los pulmones un poco más. Solo podía pensar, están solos, están asustados. Ella les hizo esto por mí. Cuando llegué a la delegación, el mundo se me hizo un túnel. Un cuarto pequeño, luces fluorescentes zumbando, paredes grises y 2 figuras diminutas encogidas en una banca. La cara de Lily estaba empapada de lágrimas. Las manos de Theo temblaban mientras se aferraba a su dinosaurio. Cuando me vieron, los 2 se levantaron de golpe y corrieron a mis brazos. Sus cuerpos temblaban tan fuerte que me hicieron temblar hasta los huesos. «Tía June», lloró Lily, enterrando la cara en mi hombro. «No sabíamos a dónde ir. El edificio no tenía tu puerta». Theo sollozaba. «El chofer se fue». Los envolví a los 2 con mi abrigo, el corazón partiéndose en formas que no sabía que existían. El oficial Blake se acercó con una carpeta en la mano. Los encontraron sobre la banqueta, al menos durante unos 20 minutos, antes de que la vecina interviniera. Esta situación podría considerarse omisión de cuidados y poner en riesgo su integridad. Necesitamos su declaración. Mi celular vibró. Serena estaba llamando. No contesté. Cuando volvió a vibrar, el oficial Blake asintió. Debería tomarla. Puse la llamada en altavoz. La voz de Serena explotó en el cuarto. ¿Dónde están mis hijos? El taxista dijo que los dejó hace horas. La garganta me ardía. Serena, pusiste mal la dirección. Los mandaste al lado equivocado de la ciudad. Un segundo de silencio aturdido. ¿Qué? No. Tú se supone que debías estar ahí. Esto es tu culpa, Juniper. El oficial Blake extendió la mano. Le pasé el teléfono sin dudar. Señora Brennan, dijo con firmeza. Sus hijos fueron abandonados en la vía pública. Tiene que presentarse de inmediato en la estación. Este incidente se está documentando en un acta. La voz de ella subió de tono, rabia, negación, pánico, antes de que el oficial terminara la llamada. Bajé la mirada hacia Lily y Theo, aferrados a mí como si intentaran anclarse de nuevo a un lugar seguro. Y en ese momento, algo dentro de mí se acomodó, una línea trazada con claridad. Si me quedaba callada ahora, yo sería parte del peligro. Todo lo que vino después, los reportes del DIF, las audiencias en el juzgado familiar, la implosión de la familia, empezó con esa comprensión, y solo se pondría peor a partir de allí. Las siguientes 48 horas se sintieron como vivir dentro de una nube de tormenta. Presión baja, nada de aire, todo vibrando con una amenaza silenciosa y constante. La licenciada Calderón, del Área de Protección de Niñas y Niños del DIFE, fue la primera en llamar. Su voz era calmada, ensayada, el tipo de tono que solo se aprende después de años de ver familias desmoronarse. «Estamos abriendo un expediente de protección para Lily y Theo», dijo. «Necesitamos entrevistarla a usted, a su padre y a su madre». Acepté de inmediato. No había nada que esconder. Marco llamó después. Esperaba enojo, quizá resentimiento. Siempre había creído las versiones de Serena sobre mí. En vez de eso,
Su voz sonaba tensa, horrorizada. Ella me dijo que tú confirmaste que podías cuidarlos, que todo estaba arreglado. Le dije que no, Marco. Claramente, varias veces. Un largo silencio. Entonces regresamos a la ciudad. Quiero ver el parte policíaco. Mientras Marco conseguía el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México, mi familia se me vino encima como si lo hubieran ensayado. Leonor llamó, su voz lo bastante filosa como para cortar vidrio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Div, policía, ¿quieres destruirla? Mandó a sus hijos solos en un taxi al lado equivocado de la ciudad. Dije en voz baja. Esto no se trata de ella, se trata de ellos. No lo tergiverses. Siempre has estado celosa de Serena. El oficial ni siquiera terminó la frase, cuando empezaron a temblarme las manos. Señorita Hale, encontramos a 2 menores sin supervisión. Dicen que usted es su tía. Me quedé congelada, porque yo ya había dicho que no. No estaba disponible para cuidarles. Había sido clara, firme, harta de ser el plan de respaldo de la familia. Pero mi hermana mandó a Lily y Theo en un taxi a mi domicilio de todos modos, solo que el chofer se fue al lado equivocado de la ciudad. Para cuando llegué a la estación de policía, los dos estaban temblando, con la cara empapada de lágrimas, abrazados el uno al otro, como si el mundo se hubiera acabado. Y 3 días después, ocurrió algo mucho peor. Me llamo Juniper Hale, y durante casi toda mi vida me fueron moldeando para ser la que le facilita las cosas a todo el mundo. En nuestra familia, Serena, la hermana mayor, era la hija estrella, como si fuera el hijo que todos hubieran querido. Todo giraba alrededor de ella. A ella le tocó la recámara luminosa de arriba. A mí me dejaron el cuarto húmedo de la esquina, en la planta baja. A ella le pagaron clases particulares. Mi fondo de beca, misteriosamente, se destinó a cubrir sus necesidades de universidad privada. Y cada vez que preguntaba por qué, mi madre, Leonor, suspiraba como si yo estuviera exagerando. La familia se sacrifica, Juniper, sé comprensiva. La comprensión se volvió toda mi personalidad. No importaba que yo hubiera construido una vida propia en la Ciudad de México, trabajando como analista financiera, viviendo en un pequeño departamento, en una calle tranquila, cerca del río Churubusco, armando rutinas que sí tenían sentido para mí. A los ojos de mi familia, yo seguía siendo la que tenía que doblarse. La única excepción, la única parte de mi familia que nunca se sintió complicada, eran Lily y Theo. Eran hijos de Serena, pero de alguna forma se volvieron míos en todo lo que realmente importaba. Lily, con sus ojos tranquilos, que parecían de alguien mucho mayor. Theo, con la manera en que se colgaba de mi mano, como si confiara en mí más que en la gravedad. Siempre que me visitaban, yo me agachaba a su altura, les amarraba las agujetas, les servía sopa caliente, les leía cuentos. Me miraban como nadie más en mi familia me había mirado jamás, como si yo fuera un lugar seguro. Tal vez por eso dolía tanto ver cómo Serena los trataba como accesorios de su estilo de vida, dejándolos conmigo a última hora para poder desaparecerse un fin de semana de spa o irse a una cata de vinos. Me mandaba un mensaje con 1 hora de anticipación, a veces menos. Sé buena tía, no lo hagas complicado. Ya sabes que Marco está ocupado. Y casi siempre yo reacomodaba todo, cancelaba cenas, posponía pendientes, me desvelaba trabajando cuando ellos ya estaban dormidos. Pero este año, algo dentro de mí cambió. El cansancio dejó de ser solo físico. Se volvió una especie de erosión emocional. Estaba harta de que solo me necesitaran cuando a alguien más le convenía. Así que, cuando Serena llamó un jueves por la tarde, mientras yo estaba a la mitad de la preparación de una ponencia en un congreso que llevaba meses organizando, dije que no. Tranquila, racional, como una adulta. Busca a otra niñera, Serena. No estoy disponible este fin de semana. Hubo un segundo entero de silencio de su lado antes de que me soltara entre dientes. Eres egoísta, ¿sabes? Luego colgó. Por primera vez en mi vida no fui detrás de ella. No me disculpé. No suavicé el límite. Y aún así, en ese silencio extraño que siguió, algo inquietante se me metió al cuerpo. No sabía nombrarlo, pero se quedó en la base de mi columna como una advertencia. En mi familia, el no nunca fue una respuesta que Serena aceptara. Lo escuchaba como un reto, como un insulto. Yo solo no sabía hasta dónde iba a llegar para demostrar que seguía teniendo el control.
El fin de semana llegó más frío de lo que esperaba, de ese tipo de mañana fresca en la que la ciudad parece a medio despertar, envuelta en una capa delgada de neblina. Puse a hervir café, abrí la laptop y repasé mis diapositivas para el congreso. Debería haber sido un sábado normal, silencioso, intencional, mío. Al menos eso creía. Al otro lado de la ciudad, Serena hacía la maleta para su escapada de fin de semana. No conocería los detalles sino hasta mucho después, pero ahora puedo imaginármela, aventando vestidos a una maleta, corriendo por la casa mientras Lily se quedaba en el pasillo, abrazando su mochila. ¿Vamos con la tía June?, preguntó Lily. Serena apenas la miró. Sí, ella va a estar, pero súbete al carro, Lily. Theo, todavía medio dormido, apretaba su peluche de dinosaurio contra el pecho mientras Serena los subía al taxi. Escribió el nombre de mi calle en un papel doblado, solo el nombre, nada más. Sin número exterior, sin colonia, sin indicar que era del lado poniente de la ciudad, no del oriente. Para ella, seguramente no importaba. Yo siempre recogía los pedazos que ella dejaba tirados. Asumía que siempre lo haría. De vuelta en mi departamento, no supe nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, nada que insinuara que había hecho algo irreversible. Me puse un blazer, revisé la hora y repasé mentalmente algunos puntos de mi exposición. Fue entonces cuando sonó mi celular. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me dio un empujón. Contesté. ¿Señorita Hale? ¿Sí? Le habla el oficial Blake, de una estación de policía cerca del río. Tenemos aquí a 2 menores, Lily y Theo. Dicen que usted es su tía. La taza se me resbaló. El café se derramó por todos lados. ¿Cómo que los tiene ahí? ¿Se supone que están en su casa? Los dejó un taxi en un edificio sobre río Churubusco. Edificio equivocado. Los encontraron solos, alterados. Una vecina llamó al número de emergencias. Ya no pude escuchar el resto por encima de los latidos en mis oídos. Agarré las llaves, apenas recordando cerrar la puerta. El trayecto en taxi se sintió interminable. Cada semáforo en rojo era un castigo. Cada vuelta me apretaba los pulmones un poco más. Solo podía pensar, están solos, están asustados. Ella les hizo esto por mí. Cuando llegué a la delegación, el mundo se me hizo un túnel. Un cuarto pequeño, luces fluorescentes zumbando, paredes grises y 2 figuras diminutas encogidas en una banca. La cara de Lily estaba empapada de lágrimas. Las manos de Theo temblaban mientras se aferraba a su dinosaurio. Cuando me vieron, los 2 se levantaron de golpe y corrieron a mis brazos. Sus cuerpos temblaban tan fuerte que me hicieron temblar hasta los huesos. «Tía June», lloró Lily, enterrando la cara en mi hombro. «No sabíamos a dónde ir. El edificio no tenía tu puerta». Theo sollozaba. «El chofer se fue». Los envolví a los 2 con mi abrigo, el corazón partiéndose en formas que no sabía que existían. El oficial Blake se acercó con una carpeta en la mano. Los encontraron sobre la banqueta, al menos durante unos 20 minutos, antes de que la vecina interviniera. Esta situación podría considerarse omisión de cuidados y poner en riesgo su integridad. Necesitamos su declaración. Mi celular vibró. Serena estaba llamando. No contesté. Cuando volvió a vibrar, el oficial Blake asintió. Debería tomarla. Puse la llamada en altavoz. La voz de Serena explotó en el cuarto. ¿Dónde están mis hijos? El taxista dijo que los dejó hace horas. La garganta me ardía. Serena, pusiste mal la dirección. Los mandaste al lado equivocado de la ciudad. Un segundo de silencio aturdido. ¿Qué? No. Tú se supone que debías estar ahí. Esto es tu culpa, Juniper. El oficial Blake extendió la mano. Le pasé el teléfono sin dudar. Señora Brennan, dijo con firmeza. Sus hijos fueron abandonados en la vía pública. Tiene que presentarse de inmediato en la estación. Este incidente se está documentando en un acta. La voz de ella subió de tono, rabia, negación, pánico, antes de que el oficial terminara la llamada. Bajé la mirada hacia Lily y Theo, aferrados a mí como si intentaran anclarse de nuevo a un lugar seguro. Y en ese momento, algo dentro de mí se acomodó, una línea trazada con claridad. Si me quedaba callada ahora, yo sería parte del peligro. Todo lo que vino después, los reportes del DIF, las audiencias en el juzgado familiar, la implosión de la familia, empezó con esa comprensión,
y solo se pondría peor a partir de allí. Las siguientes 48 horas se sintieron como vivir dentro de una nube de tormenta. Presión baja, nada de aire, todo vibrando con una amenaza silenciosa y constante. La licenciada Calderón, del Área de Protección de Niñas y Niños del DIFE, fue la primera en llamar. Su voz era calmada, ensayada, el tipo de tono que solo se aprende después de años de ver familias desmoronarse. «Estamos abriendo un expediente de protección para Lily y Theo», dijo. «Necesitamos entrevistarla a usted, a su padre y a su madre». Acepté de inmediato. No había nada que esconder. Marco llamó después. Esperaba enojo, quizá resentimiento. Siempre había creído las versiones de Serena sobre mí. En vez de eso, su voz sonaba tensa, horrorizada. Ella me dijo que tú confirmaste que podías cuidarlos, que todo estaba arreglado. Le dije que no, Marco. Claramente, varias veces. Un largo silencio. Entonces regresamos a la ciudad. Quiero ver el parte policíaco. Mientras Marco conseguía el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México, mi familia se me vino encima como si lo hubieran ensayado. Leonor llamó, su voz lo bastante filosa como para cortar vidrio. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? DIF, policía, ¿quieres destruirla?» Mandó a sus hijos solos en un taxi al lado equivocado de la ciudad. Dije en voz baja. «Esto no se trata de ella, se trata de ellos. No lo tergiverses. Siempre has estado celosa de Serena. Por fin encontraste tu oportunidad». Colgué antes de que regresara el viejo instinto de defenderme. La tía Mariana dejó un mensaje de voz. Los asuntos de familia se arreglan dentro de la familia. Pero esto no era un asunto de familia. Era un asunto de seguridad para dos menores. Y la línea entre esas cosas se había roto en el momento en que Lily y Theo fueron encontrados llorando en una banqueta. Para la noche del domingo, la versión en mi contra ya estaba circulando entre parientes de los que no sabía nada desde hacía años. Amargada, solterona, celosa, dramática. Ya me habían llamado así antes, pero esta vez no me calaba. Sabía exactamente a quién estaba protegiendo.